docente y presidenta de la Federación de la Universidad de Lanús. Nuria, sos estudiante de Ciencia Política, después charlamos un poquito. Y tenemos a Nuria Yapkowski, me corrijo, no era Jadorowsky, sino Yapkowski, que es socióloga y es secretaria adjunta de ADJUNS, investigadora docente de la Universidad Nacional General Sarmiento. Y acá me pusieron que dictás materias de teoría política y temas de géneros. No sé si están así, pero bueno, yo lo digo porque lo escribieron las chicos de la producción. Muchas gracias por estar acá, bienvenidas. Este es un espacio que nosotros venimos trabajando basado en ejes importantísimos como es la educación pública, la educación universitaria, contra el hambre, a favor de la discapacidad, de políticas de discapacidad, de niñez, bueno, género, todo lo que pareciera que a este gobierno viene a eliminar. Pero bueno, el tema que nos junta hoy y por el cual nosotros las convocamos es para que nos cuenten un poco cómo viene, en principio, la medida de fuerza que están tomando las universidades públicas de todo el país, y también cómo es su perspectiva o su análisis de la situación actual de las universidades, en especial las que están ustedes, y también, bueno, cómo vamos a seguir. Bienvenidas, si te parece, Nuria, arrancamos con vos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero tal vez para decir es que la medida de fuerza que estamos llevando adelante sindicatos docentes y no docentes también el día lunes tuvo un altísimo acatamiento. Además de, bueno, recorrer la universidad y mirar las aulas vacías, que es esa imagen que no queremos tener. Claro. Pero que paradójicamente tenemos que llamar la atención de esta manera. Tenemos también síntomas de personas o docentes que tal vez en otras oportunidades no han parado, claro. Áreas, disciplinas, carreras que tal vez siempre fueron un poquito más reacias a parar, y que están parando. Uh-huh. Y que están parando y que se adhirieron al paro de modo tal que fue muy masiva en todas las universidades, por lo menos todos los compañeras y las compañeras que hablé de otros sindicatos, desde 100% en algunas unidades, de no ir un aula hasta 90% porque alguna que otra está ahí, pero muy, muy alto el acatamiento. Sí, es impresionante, ¿no? Porque la verdad que es un tema que o sea, hubo una demostración muy fuerte, esto que yo hablaba de los consensos sociales que tenemos en la Argentina. Hace unos meses, en abril, hubo una marcha que fue multitudinaria, que atravesó a todos, nos atravesó a todos, y entendíamos que el gobierno había escuchado y habían avanzado en un acuerdo, pero vemos que no. ¿Qué nos comentan de esto? Bueno, primero quiero sumarme al agradecimiento por recibirnos, por permitir que la voz estudiantil también esté referenciada en este espacio, que claro. Me parece muy importante, así que muchas gracias por eso. Nosotros lo que pensamos acerca de la Marcha Federal Educativa es que fue un gran suceso, un gran gesto, una gran manera de ponerle pausa al gobierno y al Ministerio de Capital Humano, que no quiero dejar de nombrarlo porque también tienen sí. Una grave responsabilidad y una clara definición con las políticas educativas. Fue esto, un llamado de atención. Ahora, luego de eso, no hubo un cambio estructural o una nueva discusión de las políticas educativas, sino que se aumentó en la cuestión de funcionamiento de las universidades, pero no las cuestiones salariales. Uh-huh. Mismo el congelamiento de las becas, como la Progresar, sigue en el mismo estado. Entonces, ¿cómo quieren que habitemos las universidades? ¿Cómo quieren que seamos futuros profesionales si todo lo que nos rodea es bastante difícil de afrontar? Así que, nada, me parece que está muy bien el hecho del 23 de abril, incluso siempre las organizaciones estudiantiles estamos dispuestas a dar las discusiones en la calle y a volver a hacerlo siempre que sea necesario, pero bueno, teniendo este parámetro de que no funcionó tan bien a la posteriori para la respuesta con el gobierno. Claro. Yo quería preguntarte, Dulcinea, bueno, ella contaba recién un poco que hubo un alto acatamiento docente. ¿Cómo recepcionan los estudiantes que tal vez no están tan organizados el reclamo?
Nosotros generalmente desde lo que son los gremios, tanto la federación como los centros de estudiantes, tratamos de transmitir un poco por qué es el paro, que no es una medida en contra de los estudiantes, sino que es esto, son compañeros de nuestra universidad, de la comunidad educativa, que no están pudiendo llegar a fin de mes, básicamente, y que están poniendo su cuerpo para que nosotros podamos recibirnos. De una manera casi denigrante, digamos, con Sí, el salario claro. que están recibiendo. Entonces, nosotros tratamos de transmitir eso. Digo, siempre hay alguno que le parece mejor o peor la medida, pero me parece que el hecho de que los gremios estudiantiles y quienes los representamos podamos apoyar esa sanción, esa medida, da un poco el parámetro también a cómo deben tomárselo los estudiantes. Bien. ¿Y cuál es el objetivo de desfinanciar las universidades? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente la educación pública para este gobierno es una mercancía. En realidad, digo, es un proyecto de mercantilización de todos los aspectos básicos de nuestra vida. Están convencidos, y así lo dijeron, digo, no es que hay mucho que leer entre líneas, que el mercado debe ser y es el mejor regulador, Sí. ¿no? de toda nuestra existencia, y que por lo tanto cualquier cosa que el mercado descarte, así debe ser, cualquier cosa que el mercado apoye, así debe ser. Nosotros, digo, lo vamos a discutir toda la vida, tenemos una perspectiva política absolutamente distinta. Nosotros creemos que el mercado no solo no es el mejor asignador y distribuidor de bienes, servicios, recursos, sino que por el contrario, digo, el capitalismo es aquel sistema, digo, que lo único que hace es distribuir injusticias, distribuir desigualdades, y encontramos en la noción de derechos, ¿no? Una forma de hacerle frente a ese sistema capitalista. Y por eso sostenemos que la educación, el acceso al agua, el acceso a la salud, digo, son derechos. Y cuando estamos diciendo que son derechos, estamos diciendo justamente que no deben ser regidos por la lógica del mercado, que no debe ser regida por la lógica de si es rentable o no es rentable. Pero incluso cuando discutimos en su terreno, nosotros nunca queremos discutir en su terreno, ¿no? Pero incluso cuando discutimos en su terreno, en este país las universidades públicas aportan muchísimo incluso a lo que es el mercado. Al mercado, el Claro. capitalismo, pero por supuesto. Digo, son las universidades públicas la enorme mayoría de los y las estudiantes siguen eligiendo para estudiar, siguen siendo las universidades públicas las que tienen la mejor formación de calidad, son las universidades públicas las que aportan todos los profesionales que después van a ir a trabajar en ese mercado y muchas veces en el mercado de afuera. Digo, incluso discutiendo en su terreno, las universidades públicas aportan incluso en disciplinas o en profesiones que si la universidad pública no estuviera, no podrían funcionar. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Hay veces que hay carreras como muy chiquititas en cuanto a la relación docente-estudiante, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿qué tan rentable es cuando tenés un docente y 3 estudiantes en una comisión? Claro, pero si estás hablando de repente algún tipo de, no sé, ingeniería hidroeléctrica, ¿no? Que después van a trabajar y son los poquitos que tienen esa formación específica que van a trabajar, solamente eso redunda en que después, digamos, el valor vuelve de alguna manera, porque de otro modo esa actividad no podría llevarse a cabo porque no tendrías esos ingenieros hidroeléctricos. Estoy poniendo un ejemplo un poco cualquiera, pero, No, pero es más o entendible, sí, menos. sí, para entenderlo, sí, claro. Así que incluso discutiendo en su terreno, cosa que, digo, la universidad pública aporta un montón. Suelen hacer cálculos muy despreciativos respecto de la relación graduación, Sí, ingreso. Es algo que tenemos que Los seguir estudiantes arreglando. crónicos que se les Claro. puso el mote. Es algo que tenemos que seguir arreglando, eso es sin duda, digo, no es que nos encanta, digo, los y las docentes hacemos esfuerzos enormes para que se gradúen y decir, volvé, vení, yo te apoyo, rendí el final, o sea, lo hacemos constantemente a eso, pero aún así, el paso por la universidad, incluso si no te graduás, transforma tu vida. Totalmente. No es lo mismo. Y eso es como que no se cuenta en ningún lado porque eso, hacen las cuentas de una manera que nosotros no queremos hacer las cuentas. Y esa idea de que la universidad te cambia la vida es real
aún si nunca te gradúas. Exactamente, porque tengo entendido que la universidad lo que hace es colectivizar el pensamiento, digamos, no es lo mismo estar vos en tu casa o yendo de tu casa a tu trabajo pensando cosas, que es lo que hacemos todos, haciendo evaluaciones de tales o cuales informaciones, que hacerlo en comunidad, en conjunto con otros, ¿no? Con otros, y mucho más con profesores, docentes u otros compañeros que tengan conocimiento. Me parece que eso es un valor muy grande de las universidades, que claro, que no se juega en esto, no se juega en esta discusión que el gobierno desfinancia a las universidades. No, y ampliar también la mirada de que no es solo las universidades de Buenos Aires o de las grandes capitales, sino las que se fueron generando, digamos, en distintos lugares del territorio, que construyen comunidad también, es el vínculo de la universidad con su territorio. ¿Cómo lo viven eso ustedes? Digo, frente a un Ministerio de Capital Humano que sale a decir, che, el presupuesto está, nosotros lo otorgamos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaban en cuanto a la formación y el aporte que podemos hacer los estudiantes y los profesionales, e incluso pienso en este sentido también que el de financiamiento pasa también por una ruptura de los tejidos sociales. ¿No? De esto, de la comunidad organizada que se da en las universidades, pero que también se da en los clubes de barrio, que hoy también están atacando, y en la educación pública en sí, digo, en las escuelas hasta hace poco estábamos discutiendo si teníamos que mantener la obligatoriedad del secundario, entonces, y a su vez te plantean bajar la edad de imputabilidad. Claro. De punibilidad. Estuvimos trabajando el tema también de punibilidad, sí, a los menores. Entonces, en ese sentido me parece como a veces está bueno hacer una lectura general de cómo atacan todos esos sectores para ver a dónde nos quieren llevar, y en cuanto a la UNLA, particularmente la Universidad Nacional de Lanús, tiene un perfil muy abierto con la comunidad en este sentido, da talleres gratuitos a adultos mayores, pero también a la comunidad en general, desde idiomas, informática, danza, tiene un taller de oficios también, y en ese sentido ahí uno piensa también en esto, bueno, hay un montón de estudiantes que queremos ser graduados, pero hay otra comunidad que tal vez hoy no está pensando en estudiar, pero que accede y que genera una comunidad organizada en esos espacios y que sirven también y que aportan. Entonces, que también quieran amenazar esos espacios es muy triste y afecta a toda nuestra patria, ¿no? Me parece. Nuria, yo te quiero consultar, ¿cuál es la situación hoy de un docente que quiere vivir de dar clases o de la investigación universitaria? Lo más grave está sobre todo en los docentes y las docentes que recién se inician. Es decir, que los ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con áreas que tal vez son las más competitivas con el mercado, o que tal vez la industria todavía paga mejor, o que históricamente pagó mejor, pero bueno, la vocación, las ganas, lo que sea, hacía que uno elija la universidad pública como, no sé, química, sistemas, informática. Hoy el docente que recién se inicia y solo hace docencia, o sea, va a la universidad entre 4 y 6 horas semanales para dictar una materia y después, hace todo el trabajo previo para poder dictar esa materia. Porque yo digo que va a la universidad 4 o 6 horas frente al aula y parece que trabaja 4 o 6 horas semanales. No, claro. Y la verdad es que no, trabajamos muchísimo más que eso para poder estar frente al aula esas 4 o 6 horas. Un docente que recién se inicia, es decir, que no tiene antigüedad, está cobrando por ese trabajo que es especializado, que nos llevó todos los años de formación que nos llevó, un poquito menos de 150.000 pesos. Es una locura. Lo que quiere decir esto es que si vos incluso agarrás 5 cargos, que es lo máximo que se permite. Ni para viáticos. ¿Sí? Vos agarrás 5 cargos y aún así no llegas a cubrir la canasta básica. Claro. Es decir, que si el proyecto de vida, ¿no? De ser docente de la universidad y dedicar todas tus horas a la docencia, aún así sos pobre. Sí. Y terminás absolutamente pasado de rosca, porque tener todas esas horas en comisión es un montón. Es un montón, es muy difícil de sostener. Y pasa que, por ejemplo, los ayudantes de primera, que son los ayudantes, yo fui ayudante de primera en el CBC, por ejemplo, durante 17 años.
Y no tiene nada que ver con mi formación o si tuve más títulos, no, yo después hice una maestría, etcétera, y seguía siendo ayudante de primera porque, bueno, nos sostienen, muchas veces la estructura está sostenida sobre los puestos más bajos. Sí. Digo, la gran mayoría de quienes sostienen las aulas son ayudantes de primera, en el mejor de los casos JTP. Quienes están en los puestos más altos, los titulares o los adjuntos, y lo voy a decir a propósito masculino, son los menos, ¿sí? Entonces, los ayudantes de primera, las ayudantes de primera que sostenemos el sistema universitario, no importa cuánta antigüedad tenemos, entramos a trabajar hoy o hace 24 años y trabajamos 40 horas semanales, estamos bajo la línea de pobreza. Sí. Ese, digamos, es el panorama. Esa es la gravedad de nuestra situación. Cayó tan abruptamente el salario desde que asumió Milei, pero tan abruptamente, que es la caída más brutal de los últimos 40 años. La hiperinflación del 89, un pan comido. Una panacea socialista. Al lado de esta. Muchos docentes que tienen un poquito más de antigüedad que yo recuerdan, por ejemplo, una histórica huelga docente que hubo en el 87. Yo ya formaba parte de la universidad en el año 2002, entré a trabajar en el 2004 y la verdad es que el salario empieza como a repuntar, ¿no? 2004, básicamente. Estamos a los mismos valores que el 2002, o sea, nunca caímos, claro, ¿no? Digo, tan bajo como caímos ahora. Y a esto sumale, además, que se está ajustando muy groseramente sobre el sistema universitario y en conjunto con el sistema científico-tecnológico. Claro. Porque muchos de los que trabajamos en las universidades no solo damos clases, sino que hacemos extensión y hacemos investigación. Claro. Y para investigación no hay literalmente un centavo. No hay nada. El ajuste del sistema científico es brutal. Entonces estamos haciendo magia, básicamente, para investigar. Y en algunos casos es imposible, porque, está bien, yo puedo, no sé, intentar conseguir un libro en PDF que necesito y a ver si en la web lo encuentro para leerlo. Puedo desgrabar yo todas las entrevistas que hago en una investigación y seré un poco menos eficiente, justamente, ¿no? Por no tener los fondos para investigar. Pero también hay investigaciones cortadas. ¿El audio? Pareciera que... No escucho bueno, nada. seguimos. Tampoco, bueno, sí. Ellos nos por ahí acá nosotros perdimos el retorno. Pero bueno, sigamos. Hay investigaciones que se cortan porque, no sé, no se puede sostener, digo, los insumos de laboratorios. Y una vez que se corta, no es que mañana se prende, no digo, no es la tecla de la luz y entonces mañana ponen plata y se prende de vuelta. Tal vez lleva años otra vez hacerlo de nuevo. Claro. Ni que hablar de la formación de becarios y becarias, gente muy especializada que ante esta situación aplica becas afuera y entonces, digo, elige irse. Digo, la situación es muy dramática en ese sentido porque todo se empieza a resentir. No está bien. No, seguimos sin retorno, ¿eh? Sí, sin retorno, no importa. Pero bueno, digo, es ese nivel. Y encima el Ministerio de Capital Humano miente. Sí, mienten todo, en todo lo que trabaja. Todas las áreas. Los comunicados, mienten. Dicen que tuvimos un aumento mayor que los estatales. Es rotundamente falso, es mentira, no es así, lo cual da cuenta de esto que ustedes decían antes, que el de financiamiento a las universidades no solamente va de la mano con no hay plata, que sí hay plata porque hay 100 millones para la CIDE, así que sí hay plata, para que nos investiguen, sino que hay como un castigo específico, quiero decir, sí. ¿no? Digo, hay como un ensañamiento. Con la educación, pero absolutamente con la educación, y no solo la pública, porque en realidad al atacar la educación pública de financiar, también estás financiando todo lo demás y estás bajándole el precio a lo importante que es la educación, porque ayer sacamos el dato de que esto afecta a 2.500.000 estudiantes, una matrícula de gente, de jóvenes que están en las universidades públicas. Y entonces yo aprovecho
este momento para preguntarte, Dulcinea, si vos no podés afrontar, hoy está la Universidad de Paro, pero a su vez se vuelve muy costoso ir a una universidad, por el transporte, por todo lo que significa. Si no vas a la universidad, ¿cuál es el proyecto de vida de un joven hoy? No, y eso es un poco lo que atacan también, digo, porque en la UNLA y en muchas universidades del conurbano, la mayoría de hecho, somos el 90% primera generación de estudiantes universitarios, es decir, que por primera vez nuestra familia está conociendo lo que es una universidad. Y en ese caso se genera la movilidad ascendente, algo que a mí me parece que también es un motivo para desfinanciar y para mantenernos en un status quo. Entonces, me parece que si nosotros no podemos tener acceso a esa movilidad ascendente, empiezan a correr otras reglas. Digo, me parece que el consumo de la droga en los barrios populares ha crecido enormemente, el juego a través, el juego online, la ludopatía, todas esas cuestiones me parece que son las que empiezan a jugar, e incluso, digo, somos estudiantes los que hoy tenemos un trabajo precarizado, que mismo somos graduados y no podemos trabajar de lo que estudiamos. Entonces, si en estos niveles donde sí hay un acceso a la educación, donde sí puedes transitar una carrera, donde sí te puedes graduar, se pone en juego aún un trabajo que te permita vivir de eso, imagínate cuando estamos trabando esa situación. Se empiezan a ver esto. E incluso, digo, hoy 7 de cada 10 pibes son pobres. Sí, es tremendo, los Entonces, datos son malísimos. ¿de qué formación, a cuánto aspiramos si los pibes hoy no pueden desarrollar su cerebro porque no pueden comer? Sí. Digo, me parece que es muy grave la situación y vuelvo a lo mismo, no podemos perder de vista cada detalle, porque cada detalle lleva al final, al desarrollo del proyecto que ellos están planteando. Que es aniquilador. Yo, la verdad que por ahí me pongo como muy fastidiosa y aparte muy tajante con algunas cuestiones, pero me parece que sí. Estas semanas sacaron a la luz todos sus proyectos de liberación de genocidas, de eliminación de investigación, de desfinanciamiento y en los altos niveles de pobreza, el 55% de pobreza. UNICEF, que no es tan santo de nuestra devoción, sale a decir, hay 1 millón de pibes que no cenan, más 4,5 millones que no comen, que saltean una comida. Son datos muy duros y datos de aniquilamiento de una parte de la sociedad. En este caso, más de la mitad de la sociedad argentina. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué es el plan? Es hoy, así presentado, de aniquilamiento. Y es muy duro y no reaccionamos, ¿no? Es como vos decías que es muy difícil trabajar, que estamos todos resistiendo, y sobre todo los docentes, te escuchaba, y están haciendo un acto de resistencia absoluta, y bueno, y tenemos que pasar a la acción, no nos queda otra, defender lo que tenemos o lo que pretendemos tener, porque realmente hay una impotencia muy muy fuerte de nuestro lado, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras. Nos debatimos constantemente. Bueno, yo soy secretaria adjunta del sindicato docente, milito hace muchos años y creo fervientemente en la militancia sindical. Pero también es cierto que las herramientas más tradicionales que tenemos, como las del paro, cada tanto nos discutimos en las asambleas. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Para qué sirve? ¿Estamos llegando a lo que queremos llegar? Y muchas veces la usamos porque es la herramienta que tenemos a mano, porque es una herramienta legítima, porque es una herramienta que tiene la capacidad de hacer, de transmitir algo, ¿no? De que algo no está bien, de que algo no está normal. En mi universidad nosotros estamos de paro toda la semana, de lunes a viernes. Sí. Debatimos un montón para eso. Por eso, con el mote de que somos vagos, ¿no? Porque además eso, la manipulación de las ideas y cómo los medios de comunicación lograron poner al sindicalismo como vagos, como herramientas, invalidaron todas nuestras herramientas, que nosotros somos sindicalistas y entendemos que es una herramienta, pero que también hay que cuestionarse y hay que ver, porque creo que hay algo que nos está empujando esta derecha, es a repensar todo. Sí, eso sin duda, que tenemos que repensar todo, pero de mientras hacemos. Sí, claro. ¿No? Digo, de mientras hacemos, porque vamos haciendo, vamos pensando. Totalmente.
el paro de una semana en mi universidad está claro que fue como, ¿en serio? ¿Toda la semana? Porque tal vez 24 horas estaban acostumbrados, 48 horas estaban, ¿en serio? ¿Toda la semana? Sí, en serio, Es toda muy la grave, semana. claro. Porque esto es muy grave. Después hay cuestiones más estratégicas que, digo, que tienen que ver con, bueno, si te toca un martes, porque esto también pasa en la universidad, no es lo mismo que, por ejemplo, en un nivel obligatorio. Si te toca un martes, bueno, no tuviste clases el martes, pero el miércoles tuviste, ¿no? Digo, entonces está eso también. Entonces, lo que queríamos transmitir es, no inicia, no para las materias de los lunes, no para las materias de los Claro. martes, no inicia para nadie, Claro. ¿sí? Y porque esto es muy grave, Es muy grave, exacto. pero la semana que viene vamos a estar también de actividades de protesta para construir eso que decía Dulcinea respecto de el lazo comunitario que hay en la universidad, que tal vez es mucho más fuerte en las universidades del conurbano que en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié y donde di muchos años clase también. Y ese lazo comunitario nos parece imprescindible. Sin los y las estudiantes, no hay 1 millón de personas en la calle, no, No, somos totalmente. 1 millón de docentes. Digo, no somos los que estamos ni siquiera ligados estrictamente a la universidad. Tiene que ver con toda esa otra comunidad que va a los talleres de danza, que anota a su hijo para que haga Exactamente. canto. Que, no, A digo las que- familias que nuclearan, docentes, estudiantes, digamos, no docentes. ¿Se acuerdan que había un cartel ese 23 de abril que decía: yo estoy acá porque mi psicóloga me salvó la vida? Y es eso. Claro, Digo, ¿a dónde claro. creen que se forma? ¿No? Chicas, nos están haciendo, Todo ya no tipo de saben qué más señas. hacer unas señas, Pero yo pero ¿creen que esto culmina en una nueva marcha federal? Apostamos a eso. Bien. vamos a trabajar junto con ustedes en esto y bueno, acá ya nos conocen, nos tienen para todos sus comunicados o para construir comunidad, que eso también desde Cosa de Negras estamos jugándonosla para que así sea. Muchísimas gracias por estar, por venir. Somos muy fans de las universidades del conurbano, somos del conurbano, digamos todo, que venimos a trabajar a Capital, ¿no? Nada, muchísimas gracias y Gracias nos a veremos ustedes. Gracias. cuando nos convoquen. Muchas